Muy especial porque es una clase que habla de lo que podríamos nosotros tener si es que nos sujetamos de una manera total a Dios, la bendición que viene en nuestro matrimonio si es que lo hacemos. En Lucas capítulo 5, en el verso 1, se hace referencia de un mar, de uno de los mares más importantes de la tierra prometida. Este mar tiene 4 nombres en la Biblia. Se le puede llamar el mar de Chineret, del Antiguo Testamento. Se le puede llamar el mar de Tiberias, según los romanos, así lo reconocían por la grande ciudad de Tiberias que estaba construida. Se le puede llamar el mar de Galilea, por el contorno que tiene, que es muy similar a una arpa antigua como la arpa de David. O se le puede llamar como se llama aquí en Lucas capítulo 5, y es el lago de Gan o Sheret. Y la palabra Gan significa jardín. Osheret significa riquezas, es el jardín de las riquezas. ¿Por qué? Porque ciertamente el judío y ciertamente aquellos que alguna vez trabajaron en el campo se dan cuenta que toda la riqueza no viene del dinero, la riqueza no viene de las joyas, la riqueza no viene de los metales preciados, la riqueza viene de la tierra, del fruto que la tierra da. Y cuando visitas Israel, en la parte norte, se puede mirar la tierra más fértil de toda la tierra prometida. Este es el lago de Genesaret. Y es lo que dice ahí: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, o sea, el jardín de las riquezas. Cuando pensamos en jardines, muchas cosas se nos vienen a la mente. Precisamente uno de los jardines más hermosos que se pueden ver, se pueden apreciar en Londres y se pueden apreciar también en Francia, en los castillos de Francia. Sin embargo, no cabe duda que México tiene también sus hermosos jardines. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando vas al castillo de Chapultepec, en la parte de atrás, se ve una sección hermosa de jardines. Es interesante que a la mujer le guste siempre tener jardines, plantas, flores, etcétera, 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 etcétera. Y a nosotros nos gusta solamente cortar el césped. Pero ellas tienen que ver con macetas, con colores. Levanten la mano, ¿quién está de acuerdo con eso, hermanos? Raro el jardinero o el varón que le interesa eso. Raro. La mujer sí. No solamente sabe el nombre de las flores, no solamente sabe el nombre de las plantas, sino que a veces puede apreciar la distinción entre los perfumes de ellas. ¿Qué es lo que hace un jardín? Un jardín provee no solamente fruto próspero, un jardín provee sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que provee? Provee olores hermosos, olores bellos. Y yo siempre he dicho esto a los hermanos, y ellos no me creen a veces porque resulta, ¿quién de aquí utiliza perfume, hermanos? Todos. Pero si me permiten decirlo con respeto, y ustedes el respeto de todos, el perfume que utilizan es chafé, es chafa. ¿Por qué digo eso? Porque no importa dónde lo hayas comprado, si haya sido en el Palacio de Hierro, si haya sido en Nordstrom en Estados Unidos, si haya sido en la Sears o Sears o JCPenney, no importa dónde lo hayas comprado. Cuando estuvimos en Egipto hace 2 meses solamente, pudimos apreciar la sustracción de los perfúmenes y la belleza de los perfúmenes. Literalmente, con una gota de perfume te puede durar varios días. Yo creo que el perfume que tú traes, con respecto al tuyo, no dura más de 3 horas, 5 horas. Porque luego nos enseñaron cómo es que se disuelve con un poco de alcohol y cómo es que el porcentaje de la esencia de perfume es muy poca a distinta de otras. Como cuando caminábamos por cerca de Galilea y vimos un arbusto y le dice la guía a mi esposa: mira, ven. Y va mi esposa tranquilamente y la guía literalmente toma una hoja de un arbusto y dice: mira qué bonito. Dice mi esposa: sí, está bonito. Dice: pero mira, y quiebra la hoja, la arranca, la quiebra y sale un poquito de fluido de aceite y se lo pone a mi esposa. Es un olor natural que dura muchísimo tiempo. Eso es lo que provee un jardín: olores hermosos, olores bellos, fruta, dulzura. ¿Quién no le encanta la fruta? ¿A quién no le encanta la fruta? A todos les gusta la fruta, solamente a mí. No importa cuánto trate Marinela en hacer algo dulce, nunca se podrá comparar con la fruta que sale de los huertos y de los jardines. ¿Están de acuerdo? Tal vez el bubulú le llegue un poquito, pero no de todas maneras. Pero de ahí en fuera no hay fruta que le llegue. Donde hay dulzura, donde la tomas y
la agarras y la muerdes y fluye todo el jugo y te lo saboreas y chorrea y sigues comiendo de él porque es algo totalmente precioso, como de los 7 frutos que Dios bendijo a Israel, entre ellos los más importantes les encuentra uno que se llama la granada. El judío piensa que la granada es muy importante porque cuando tomas la granada y la partes a la mitad, a algunos de ellos les dio por literalmente contar las semillas y se dieron cuenta que entre porcentajes y más o menos entre promedio siempre tenían aproximadamente 613 semillas. Dice, sí, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver porque los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento son 613. Entonces los judíos empezaron a ver la granada como una forma de ser espiritual. ¿Por qué? Porque uno debe de amar a Dios con toda su dulzura, con toda la granada, con toda la semilla que puede dar esta fruta. ¿Y por qué dice el judío? Porque si tú empiezas a leer o a contar los huesos y los músculos y todo tu ser, aproximadamente son también 613 unidades, lo que conforma el cuerpo y el ser humano. Y en esa manera pues es algo dulce, ¿no? La granada. Así que darle la dulzura más hermosa a Dios sería darle todo nuestro ser. Darle eso a nuestra esposa sería darle todo ¿qué? Nuestro ser. Hablamos de dulzura, hablamos de perfumes, hablamos de lo que provee el huerto, lo que provee literalmente un jardín. La palabra paraíso, hermanos, se utiliza mucho en la Biblia. Viene de la palabra hebrea gan o gen. Genesaret, gen o sheret, que significa el jardín de las riquezas. Pues literalmente cuando hablamos del jardín o cuando hablamos del paraíso, muchas cosas nos vienen a la mente. ¿Qué se nos viene a la mente? Primeramente, si te vas a la antigüedad, cuando hablas de jardín, te pones a pensar el jardín de ¿qué? Del Atán o del Edén, o de Atán o de Edén, como le decimos nosotros normalmente. Cuando lo tratas de encontrar literalmente en algún lugar del punto terráqueo, te das cuenta que te tienes que trasladar cerca de Kuwait, muy cerca de Irak, en la parte sur, en la parte baja, y muchos creen que era por ahí por donde estaba, por lo que dice acerca de los ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Entonces dicen, debe de haber estado por ahí. Y tú dices, bueno, todos nosotros podemos crear de alguna u otra manera un jardín en nuestra casa. Claro, pues podemos poner rosas, podemos poner tulipanes, podemos poner lo que uno queramos. Podemos poner un árbol tal vez, un árbol de manzanas, un árbol de frutas. Podemos tal vez sembrar una granada, o tal vez higos. Todos podemos hacer eso. Pero regresar a la idea original del paraíso, hermanos, y cómo se utiliza la Biblia a través de la Escritura, viene a mostrar lo que significaría nosotros tener un jardín o un paraíso, porque la palabra jardín realmente es paraíso en la Biblia. Si tuvieras, por ejemplo, también Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 7, cuando ves la iglesia de Cristo en Éfeso, te darás cuenta que parte de la promesa que Dios le da a ellos tiene que ver con un jardín, o con la palabra el paraíso. El paraíso. Cuando piensas en tu esposa, debes de pensar, ¿podré yo hacer un paraíso de ella? Dicen, hermano, me estás dando mucho trabajo. Sí, pues esa es la idea. O tal vez diría, no, ya mi esposa es un paraíso, ¿para qué? Para mí, aunque hay veces que el fruto no es tan dulce, pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, cuando pensamos en paraíso, dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, en la promesa de parte de Jesús a la iglesia de Cristo en Éfeso, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿qué? Del paraíso. Si recuerdan ustedes en Lucas, en el capítulo 23, cuando está Jesús y están los dos malhechores, hay una expresión que mismo Jesús le dice al malhechor, dice que iba a estar él con él ese mismo día, ese mismo noche, ¿dónde? En el paraíso. O sea, cuando hablamos de paraíso hablamos de varias cosas interesantes. Cuando ves unos países, por ejemplo, lo que es interesante acerca de lo que son las embajadas, para entenderlo un poquito mejor, cuando ves una embajada, por ejemplo, ¿quién ha estado en otro país aparte de México? Levanta la mano. Okay. Se supone que la embajada es un territorio de ese país en otro país. O sea, si decimos, por ejemplo, que estos 12 cuadros son la embajada de Estados Unidos, ¿en qué tierra estamos ahorita, hermanos? En México, muy bien. Entonces, estamos en México, pero si por un momento osáramos en poner nuestros pies dentro de la embajada, se supone que ¿dónde estamos? En Estados Unidos, aunque la embajada está ¿en dónde? En México. Por eso cuando uno está en otro país, cuando viajamos, siempre le doy a todos la dirección de las embajadas.
dependiendo de la ciudadanía que tengas tú. Si eres ciudadano estadounidense, digo que la embajada en Egipto está aquí, la embajada en Jordania está aquí, la embajada en Israel está aquí. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe que llegue a pasar, puede pasar algo. Nunca ha pasado nada, pero siempre puede pasar. Si necesitas alguna ayuda, siempre vas con la embajada. Y sabemos muchos que lo que hace una persona en Estados Unidos, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita con nuestro hermoso presidente Donald Trump, sabemos todos que siempre muestran a los mexicanos de parte de este país, ya sabemos a la embajada, que te puedes ir a refugiar en la embajada, que puedes correr a la embajada, que en pocas palabras, si la migra te va a agarrar aquí y te metes acá, ya no puede, porque estás en México, Estados Unidos, México, agárrame a ver, Estados Unidos, México. Y se supone que es un pedazo de México en Estados Unidos. Cuando hablamos del paraíso, nos tenemos que regresar al jardín del Edén y tenemos que pensar, ¿qué significaría para nosotros tener un pedazo del paraíso en la tierra? Y dices, wow, o sea, no lo había visto así. O sea, que tu hogar fuera un pedazo del paraíso sobre la tierra. Te lo voy a explicar mejor. Cuando el hijo pródigo, hermanos, ha planeado regresar con su padre, ya se ha gastado todo el dinero, toda la heredad se ha gastado, y regresa y decide regresar con su padre, empieza a planear eso, que esto es lo que voy a hacer con mi padre, le voy a decir, padre, he pecado contra ti y he pecado contra ¿qué? Contra el cielo. Pero luego te pones a preguntar, bueno, ¿realmente se puede pecar contra la parte azul que está arriba? ¿Se puede pecar contra las estrellas o la galaxia? ¿Se puede pecar contra esto que se mira azul? No. Lo que pasa es que el judío no puede pronunciar el nombre de Dios, de Ewa, de Yahvé, no lo puede pronunciar. Entonces lo que hace es que reemplaza el nombre y le puede llamar Adonai o Adonai, que significa Señor, o le llama cielo, Shemayim. Y dice, he pecado contra Shemayim. ¿He pecado contra qué? Contra el cielo. Y algo que no entendemos cuando tratamos de explicar eso con la iglesia, decimos, la iglesia es el reino de ¿qué? De los cielos. Es más, Juan el Bautista predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos sea ¿qué? Acercado. Cuando Jesús le enseña a los discípulos a orar, dice, ¿verdad? Venga tu ¿qué? Tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad. Y entonces todos comprendemos, sabemos a la iglesia, Cristo comprende que la iglesia es el reino de los ¿qué? Cielos, aunque está aquí ¿en qué? En la tierra. Quiere decir que nosotros cuando hemos oído, hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos confesado y nos hemos bautizado, se supone que se nos sienta en un lugar ¿qué? Celestial, o sea, en una embajada del cielo, donde tenemos protección. Y bajo el cielo ocurren varias cosas. O sea, cuando vemos los países y los emblemas de los países, se supone que si yo estoy en México, me tengo que regir bajo distintas leyes, y que en el momento que yo cruzo la frontera vienen otras leyes. Y sucede también así con lo que estamos hablando. Se supone que el mundo se rige bajo unas leyes y la iglesia se rige bajo otras leyes. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto es, cuando hacemos la voluntad de Dios, nos regimos bajo esta ley. Entonces, ¿qué pasó? Si tú te pones a pensar, cuando Dios creó a Adán, hembra y varón los creó, cuando los crea, literalmente el tipo de armonía que tenían con Dios, o el tipo de comunión, como se utiliza más correctamente, que tenían con Dios era perfecta. O sea, imagínate un mundo donde no hay mentiras. Imagínate un mundo donde se practica la justicia. Imagínate un mundo donde no hay celos. Imagínate un mundo donde no hay dolor. Imagínate un mundo donde siempre hay comprensión, amor y misericordia. O sea, imagínate un mundo literalmente donde no hay vanidad. Donde no hay vanidad. Imagínate un mundo donde no hay egoísmo. Imagínate un mundo donde siempre hay una comunicación total y comunión con Dios. Y lo que todos están pensando automáticamente es el cielo. Pero la realidad, hermanos, es que el paraíso, donde estaba Adán y Eva, o Adán y varón y varona, antes de ser Eva, era eso. Eso era. O sea, no mentían. O sea, no era vanidosa, o al menos no había practicado todavía el proceso de la vanidad.
Era un mundo donde tenían una perfecta comunión con Dios. Era un mundo donde podían estar desnudos totalmente y no había ninguna vergüenza. O sea, no necesitaban cortinas de Salomón, para que me entiendas. Ese era el tipo de mundo que ellos tenían. La pregunta sería, ¿podrás tú y yo, podremos hacer o crear ese Gan Osheret, jardín de las riquezas, ese jardín, ese paraíso, ese cielo en la tierra? Y la respuesta es sí, hermanos. Es posible. Es posible que tú no tengas que mentirle a tu cónyuge. ¿Es posible eso o no es posible, hermanos? Es posible que cuando tú le des un fruto a tu esposa, sea una granada. No sea solamente una manzana con 4 o 5 semillas. Sea todo vuestro ser. Sea una granada total y completa. Que todos los músculos y huesos de tu vida presenten dulzura hacia tu mujer. Es posible que tu esposa y que tú como mujer no necesites ser vanidosa para ser amada por tu marido. Es posible que el perfume que él pueda oler sea el conocimiento de Cristo Jesús. Y que no sea chafé, que no sea chafa, sino que dure por varios días, semanas y meses. Es posible que los dos tengan una excelente comunión con Dios y que ninguno de los dos se sienta avergonzado de estar en presencia de Dios y que ninguno de los dos tenga que echarle la culpa a el otro. La mujer que me diste, Señor, o sea, no fui yo, la mujer que tú me diste realmente fue la que me hizo pecar. Es posible que podamos tomar y tener la habilidad de responder apropiadamente. O sea que es posible que podamos vivir en el cielo aunque estemos en la tierra. Porque si decimos que somos el reino de los cielos, es posible que nuestro hogar pueda saborear lo que será el cielo alguna vez. Fíjate lo que dice Pedro también. Si vemos Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 13, en el versículo 3:13, dice así: ¿dónde se puede practicar la justicia? La palabra justicia viene del hebreo mishpat, o mispat, que significa literalmente obedecer al cuanto la ley o el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hizo la varona fue que el jardín o el paraíso, antes de, o sea, había una completa obediencia a Dios, cuando no había ninguna vanidad, ni egoísmo, ni cuando la mujer no quiso ser como Dios. No quiso ser como Dios. Recuerda que la vanidad es el problema número 1 de la mujer. O sea, si la vanidad no quiere ser como Dios, no hubiese querido ser como Dios cuando dijo la serpiente: te presento esto, y entonces serás como ¿quién? Como Dios, tendrás el conocimiento del bien y el mal. Dice, pues su vanidad la llevó literalmente a hacerlo porque quería tener algo que no poseía. Y quiero decirte que el jardín no está ausente de serpientes. No sé si me acaban de entender eso. O sea que si nosotros establecemos un pedazo del cielo en la tierra, no indica que no va a haber serpientes en el piso o serpientes caminando, como al parecer, o de pie, como sucedía en el tiempo del jardín. Fíjate cómo dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra, ¿qué? Nueva, en los cuales mora, ¿qué? La justicia. Pero esto, hermanos, puede ser hoy. Dices, no, bueno, esto podría ser hoy si aplicamos lo que sabemos de Dios. O sea, si tú en tu hogar, en tu matrimonio, si los dos son dos seres que son temerosos de Dios y que se van a disponer en el corazón a hacer que more la justicia en su matrimonio, el resultado de la justicia, hermanos, siempre serán frutos apacibles de paz, de armonía y de gozo.
Es entonces cuando la serpiente entra de pie, no que tenga pies, pero no estoy hablando tampoco de la suegra ni de nada más, ¿ok? Es cuando hablamos de la serpiente, entonces decimos que cuando la serpiente entra, hermanos, que tu cielo, que tu jardín, que tu Gano Sheret, que tu Genezaret no está ausente de serpientes. Pero sí tiene que estar ausente de desobediencia. Porque ¿qué pasó con la mujer? Empezó a hablar con la serpiente. ¿Y por qué no habló con Adán, hermanos? ¿Por qué no fue a Adán la serpiente primero? No, tenía que ir con la mujer. La mujer es más emocional, la mujer es más vanidosa. O sea, el hecho de adornarse, no con vestido, porque no usaban vestido, estaban desnudos, sino con adornarse literalmente con conocimiento entre el bien y el mal. Es como si, para que me entiendas, pensar a la mujer, son como nuevos aretes, aunque no utilizamos aretes. O sea, tener algo que no se tiene llama a la vanidad, llama a la codicia y llama al querer no hacer. Pero el jardín, hermanos, no estaba ausente de serpientes. Estaba ausente de desobediencia. Y eventualmente, hermanos, se empezó a desobedecer. O sea que para el matrimonio somos dos, pero somos unos, porque somos una sola carne, ejad. Pero se requiere que los dos obedezcan de la misma manera si se quiere emplear un paraíso terrenal. Si se quiere emplear un paraíso terrenal, se requiere que los dos obedezcan, porque en el momento que uno de los dos desobedece, puede hacer que entre la desnudez, la vergüenza, o literalmente el pecado, o la caída del cielo, la caída del Shemaim, o la caída del jardín, a nosotros. Tú puedes crear un pedazo del cielo en tu matrimonio. Puedes hacer que cuando una persona entre a tu casa, literalmente no sienta una apariencia, no sienta hipocresía, siente que verdaderamente es un lugar donde se practica y mora la justicia. No solamente que es un lugar temeroso de Dios, sino que es un lugar donde hay una excelente y perfecta armonía y comunión con Dios. Y uno lo puede percibir, hermanos. ¿Qué tienes que hacer para que eso pueda suceder en tu? Primero tienes que tener la capacidad de ignorar la serpiente. Porque, hermanos, el hecho que estemos en un jardín no indica que haya ausencia de serpientes. Y la serpiente es muy sutil, hermanos. La serpiente es muy astuta, dice, más que todos los animales, si fuese un animal, aunque solamente utilizó al animal la serpiente. Y lo que la serpiente quiere es que nos arrastremos como ella. Quiere que nuestro pecho, que nuestra cabeza piense en la tierra de donde fuimos creados, piense en lo terrenal, piense en lo carnal. La serpiente quiere llamarnos, nos quiere alejar. Pero sí es posible que tú seas distinto. Fíjate cómo lo dice Tesalonicenses de esta manera. En el matrimonio, hermanos, ¿puede una persona hacer un jardín en su matrimonio? La respuesta es sí. ¿Puede hacer un paraíso en el matrimonio? La respuesta es sí. ¿Es fácil? No, no es fácil. Fíjate que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 2, habla acerca de esto. Si mora la justicia en todas sus maneras. Yo les decía el otro día que hay dos tipos de pasiones. No les voy a preguntar, levanten la mano, quién practicó el capítulo 8 de Cantar, porque sea muy inapropiado un día del Señor, y en forma pública. Pero estamos de acuerdo, porque todos estamos casados, que tener ese tipo de intimidad con el cónyuge es algo celestial. Es algo fuera de este planeta. Dices, pero ¿cómo, hermanos, estás en este planeta? Estoy siendo un poco poeta, disculpa. Es algo fuera de esto, de este mundo. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero aún en esa parte, en esa comunión, Dios bendice esa parte del matrimonio, esa parte del jardín. Porque ¿qué es lo que pasa? Es la dulzura total del mundo. Es un huerto lleno de frutos, donde no solamente una parte de ti está completamente siendo entregada a tu cónyuge, sino toda la parte está completamente siendo entregada a tu cónyuge. No solamente son 3 semillas, son las 613 semillas. Es una granada totalmente completa, donde todo tu ser, todo vuestro ser se unifica con aquella persona, y aunque son 2 personas, parece como si fueran una sola carne. Y fíjate lo que dice aquí, Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2, cuando hablamos de pasiones. Qué hermoso sería, hermanos, poder vivir en comunión con Dios
y participar de algo tan celestial como es tener intimidad física. Qué triste sería que nuestra pasión no estuviese ordenada. Si va a morar la justicia, tiene que ser conforme Dios dice. Y en este contexto de esta parte de la Escritura dice ahí en el versículo 2, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La palabra santificación significa estar apartados para servirle exclusivamente a Dios. En pocas palabras, entrar totalmente a la embajada. En pocas palabras, no tengas un pie afuera en el mundo y otro pie adentro. En pocas palabras, ni siquiera tu pulgar puede estar fuera. O sea, toda la santificación, apartados completamente. Y en el matrimonio, donde debe de morar la justicia para formar un jardín, puede también ser la mujer y el hombre ser parte de ello. O sea que todos nosotros, toda nuestra santificación, dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y ¿qué? Y honor. Y dice en el versículo 5, no en pasión de ¿qué? De concupiscencias, como los gentiles que no conocen a quién, a Dios. O sea, mi esposa no es una gentil, o sea, en el contexto que estamos hablando, yo no soy gentil. Aún en la parte íntima no podemos parecernos a los gentiles que no conocen a qué, a Dios. Les decía que estaba dando yo consejería a los muchachos, estamos hablando de cantares, y les decía, ¿qué entiendes tú por esto? ¿Qué sería una pasión desordenada? Y me dicen ellos, bueno, una pasión desordenada sería, bueno, como por ejemplo ver esa película de, en inglés dicen 50 Shades of Grey. ¿Me la traducen, hermano, por favor? Sí, ándele, ¿no? Digo, ¿por qué? Dice, porque pues eso no es muy ordenado, mano, como que eso es algo como medio. Digo, exactamente. Tú no puedes permitir que la serpiente toque aún lo más íntimo de su relación, porque no son gentiles. Tus pasiones tienen que estar totalmente ¿qué? Ordenadas. Y aún en la intimidad puede morar la justicia. Aún en la intimidad puede morar todo aquello que es agradable a ustedes y agradable totalmente ¿a quién? A Dios. A Dios. Y le digo a la otra muchacha, ¿qué otra cosa sería? Dice, y estoy hablando con jóvenes que crecieron en Estados Unidos, ¿ok? Pero pues los jóvenes de aquí también ya son tremendos, hermano. O sea que ya todo es tremendo, porque estamos todos están todos en el mundo. Y dice, bueno, pues es que como, no sé, como pensar en alguien más cuando pues tú sabes. Le digo, no sé, explícame. Sí, pues pensar en alguien más o invitar a alguien. Digo, exactamente. Todas son pasiones de gentiles. Todo eso no es agradable a Dios. Todo eso es una pasión, pero una pasión ¿qué? Desordenada. Y el cielo mismo o el paraíso no puede estar mezclado totalmente con la serpiente entre vuestros pies, o con la serpiente en vuestro cuello, o con la serpiente en vuestro cuerpo, o con la serpiente entre vosotros, o con la serpiente como corona. No, uno de los grandes retos que tenemos para poder emplear un paraíso en la tierra, hermanos, es estar totalmente libres de pasiones desordenadas, ordenar todas nuestras pasiones porque Dios las aprueba y es correcto con Dios. Alégrate con la mujer en tu juventud, pero que sea algo apropiado. En pocas palabras, que todo vuestro ser esté dentro de la embajada del cielo. Y tú puedes crear literalmente un jardín en la tierra. Si te das cuenta de Adán, qué hermoso sería, hermanos, imagínate a Adán. Adán estaba solo y estaba en el jardín, pero una vez que hace a la mujer, puedes mirar su alegría. O sea, tú puedes hacer un jardín o un paraíso en la tierra, ¿cuándo? Cuando realmente estás acompañando a tu cónyuge. Porque qué triste sería que dos vivieran en la misma casa, hermanos, y que se sintieran solos. O qué triste sería estar en el jardín y no poder oler juntos el olor grato del jardín. Qué triste sería estar en el jardín y no poder compartir los frutos dulces del jardín. Qué triste sería estar en el jardín y no poder trabajar la tierra juntos en el jardín. Qué triste sería estar en el jardín y no sudar de la misma manera juntos en el jardín. Qué triste sería estar en el jardín y no tener la misma alegría cuando la tierra da su fruto en el jardín. Qué triste sería, hermanos, vivir en un jardín y sentirse
totalmente solos. Pero ¿cuántas personas viven en un matrimonio y se sienten solas? Como sonámbulas. ¿Nunca lo has visto? Está aquella persona así sentada, traumada así. Mi amor, mi amor, mi amor. ¿Qué quieres? Estoy pensando. Mi amor. Mi amor. ¿Qué? Ya, espérate, estoy pensando. O sea, la otra persona se siente sola. Y no estamos creados, hermanos, para vivir solos. Estamos creados, diseñados para vivir en armonía. Levante la mano que no le ha gustado esta reunión, hermanos. ¿A poco no? Como que quieres que dure más tiempo, ¿a poco no? Otros 5 días. Primero no están los hijos aquí. Vamos a empezar con la responsabilidad. ¿Ok? O sea, ¿a quién no le gusta? Estamos creados para estar en ambiente. Platicamos, sonreímos, nos levantamos, no tenemos que cocinar, vamos a comer, salimos, caminamos en la playa, platicamos, disfrutamos, cantamos como Vicente, ¿entiendes? Y como Franco de Vita. O sea, todo esto que sentimos, dice, es un oasis en el desierto que debería bien ser traído al propio hogar y de alguna otra manera poderlo disfrutar a través de todo el año, porque déjame decirte, ninguna pareja puede sobrevivir la serpiente con solamente un fin de semana al año. Qué hermoso es estar acompañando a nuestro cónyuge y poder decir, te conozco, puedo ver lo que miras, puedo escuchar lo que dices, puedo pensar como piensas, y finalmente estamos en un mismo canal. Eso es un jardín. La comunión que tenía el varón y la varona al principio era algo tan increíble que el varón la veía a ella no como alguien distinto, como alguien ajeno, como alguien apartado, sino que decía, tú eres hueso de mis huesos y eres carne de mi carne. Era algo increíble, hermanos. ¿Y qué sucede? Cuando permite que la serpiente entre, empieza a interrumpir totalmente ese cielo, ese paraíso, ese jardín. O sea, los frutos siguieron dando, pero ya no se pudieron saborear. Porque una vez que sucedió eso, ¿qué pasó, hermanos? Ella se sintió mal, se sintió avergonzada, porque se dio a la vanidad. Y cuando vino y le dijo a él, en vez de él decirle no, en vez de Adán interceder por ella, posiblemente hablar con Dios y decirle, ¿sabes qué? Mi esposa ha pecado, no. Él también cede. Trata no de cubrir, sino que se corrompe con ella y por su propia elección cae de la misma manera, hermanos. En un matrimonio, hermanos, cuando algo está mal, a veces solamente una persona se da cuenta y la otra no se da cuenta. Y cuando otra persona se entera, en vez de cubrir, en vez de tapar, bien debería aprender a confesar por los dos, a interceder, a orar, a invitar a la obediencia de la justicia para que siga morando Dios ¿sobre qué? Sobre ellos. Dice la Escritura que son dos mejores que ¿qué? Que uno, y cordón de 3 dobleces no sé qué. Entonces en este caso, de este cielo, Dios siempre tiene que estar entre nosotros. No puede estar la serpiente o ser el tercer doblez. No puede la serpiente ser eso. No puedes permitir que sea eso, pero se requiere mucho esfuerzo, hermanos. Porque si en un hogar quieres que sea un jardín, o en un matrimonio sea un jardín terrenal, ¿qué se requiere? Hablar verdad entre vosotros y desechar ¿qué? Mentira. Y es difícil porque a veces, si dices la verdad, pues se va a ofender tu cónyuge, pero tienes que estar dispuesto a afrontar las cosas si no quieres que la serpiente interceda o entre en tu embajada. Qué hermoso que los hijos vean una armonía total. ¿Te puedes imaginar cómo es entonces un paraíso terrenal? No estamos exentos del dolor, vamos a sufrir. Pero qué hermoso cuando tu esposo o tú se duele y tú como esposa vienes y lo sana. Para que me entiendas, tomas un poco de olivos del olivar, los oprimes, lo pones en agua, flota el aceite de olivo, extra virgen, lo tomas y lo pones sobre la herida de tu esposo. Porque nosotros somos bien chillones, hermanos. Cualquier cosa que nos enfermamos, ¡ay, me voy a morir! ¿O no es cierto? La mujer tiende a aguantar mucho más, hermanos.
Gracias a Dios que no somos los que damos a luz, hermanos. Porque yo no creo que aguantáramos. La población sería muy poquita, te lo aseguro. Pero qué hermoso cuando la mujer hace que el dolor se vaya. Qué hermoso cuando la mujer cura mis heridas. Qué hermoso cuando el paraíso se puede sentir y palpar por el medicamento del aceite de olivo que fluye por el dolor. Porque acaso el olivo no sentirá feo cuando se destruye, pero el amor no busca lo suyo. Donde hay dolor puede haber sanidad. Donde hay enfermedad puede haber salud. Y estoy hablando de cosas seculares y físicas, pero ¿qué pasa cuando es algo espiritual, algo interno, algo emocional? Qué hermoso sería que fuera tan excelente la comunión uno con otro y con Dios, que cuando uno de los dos tiene una grieta interna, el otro la pueda sanar. El otro puede decir, dime, te escucho, ¿qué pasa? El otro pueda perdonar, lo veíamos ayer. No solamente puede escuchar, pueda perdonar, de tal manera que la persona se sienta como si estuviera en un jardín, hermanos. Está en tus manos tener un jardín. Está en tus manos tener un paraíso. Está en tus manos. Dios ya nos dio toda la herramienta. O sea, en la Biblia tenemos literalmente toda la herramienta de parte de Dios. Aquí tenemos cómo crear de la nada, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de la nada crear nuestro propio paraíso. Pero se requiere tiempo y se requiere esfuerzo, hermanos. Y se requiere mucho mantenimiento. ¿O acaso si tú no has sembrado alguna vez? Ahí en la casa tenemos un pequeño huerto en la parte de atrás. ¿Qué pasa? Cuando sembramos tomate, chiles, lo que sea, ¿qué es lo que pasa? Tienes que salir constantemente y tienes que estar cultivando y cuidando, a veces abonando, a veces quitando si hay alguna plaga o algo así. Tienes que proteger, tienes que levantarte en la mañana aunque estés muy cansado y regar. Y de vez en cuando sabes que el calor va a estar muy fuerte, salir en la noche y regar. ¿Y qué es lo que pasa cuando ves que hay algo que está perturbando a la hermosa planta? Tienes que quitar aquellas, ¿verdad? Plantas silvestres que pueden hacerle daño. Así es el matrimonio, hermanos. Así es el jardín de nosotros. Todos podemos sembrar. Todos podemos cultivar. Todos podemos cosechar, pero el matrimonio es trabajo, el matrimonio es esfuerzo, el matrimonio es todos los días, es levantarte en la noche, levantarte en la mañana, estar dispuestos a sufrir, porque el amor es que sufrido. Tú puedes crear un paraíso terrenal. Tú puedes hacer que este fin de semana no se acabe el día de hoy. Tú puedes hacer que mañana seas lo mismo y la misma persona que hoy. Dices, no, hermano, es que ya mañana regresamos al mundo real. O sea, ya mañana regreso con todas las víboras del trabajo. Pero el secreto es no dejar que la víbora entre en tu matrimonio. El secreto es literalmente apartarte de todo aquello. El secreto literalmente es proteger, es cultivar, es continuar sembrando lo que debes de sembrar. Un poquito de paz, sembrar un poco de paciencia. Y a veces dura mucho en dar el fruto, pero lo va a dar. Un poquito de gozo. A veces estamos amargados, hermanos. Hay hombres que estamos bien amargados, hermanos. No quiero decir mujeres, luego se enojan. Pero hay hombres que están bien amargados. No sonríen. No se gozan. Todo es seriedad. Aún la broma más grande es... No hay alegría total en su vida. Es seriedad, es enojo, es amargura, hermanos. Y nadie puede vivir con frutos amargos. Nadie, hermanos. ¿O quién de aquí le gusta un fruto verde? ¿Quién de aquí osar arrancar un mango cuando todavía no está totalmente maduro? Y hay veces que vivimos nuestra vida en el matrimonio con cosas agridulces. Y el jardín está ausente de amargura y repleto de dulzura. ¿Y no eres tú, mujer, que puedes dar la dulzura? ¿No dice el salmista, hablando de la miel que fluye del panal? ¿No dice Cantar de Cantares, Salomón, que los labios son como la miel? Dices, es que yo nada más beso a mi esposo o a mi esposa cuando tenemos intimidad o cuando se va a ir. Y luego te excusas diciendo, es que así yo era, así yo crecí, mis papás fueron fríos.
Es que mis papás nunca abrazaron, nunca besaron, no eran tan exagerados, tan empalagosos como este quiere que yo sea. Pero es que tus papás tienen otro jardín. Es que tus papás tienen otro lugar. Tienen otra patria potestas. Tú tienes una patria potestas diferente. Y no puedes vivir toda tu vida excusándote del jardín y la cosecha de alguien más. Tú debes de sembrar. Tú debes de cultivar. Tú debes de cosechar. Tú debes de hacer. Si crees que un fin de semana así es mucho esperar hasta septiembre del año 2018, entonces tal vez tú digas, ¿sabes qué? Necesitaría hacer esto una vez al mes. Y dices, hermano, pues es que no gano mucho dinero. Ok, tendrás que ser creativo, porque la dulzura y la miel, hermanos, es gratis y no cuesta. Los besos no cuestan nada, hermanos. ¿Sabes qué es lo más bello que reciben nuestras esposas, hermanos? Besos. Y son gratuitos. Bueno, algunos fueron por interés, en el caso de algunos que nos contaron en la plática ayer, pero son gratuitos, hermanos. Que los besos de tu esposa tengan un sabor celestial es hermoso. Y que sean gratis. Que la comprensión de tu marido sean más dulces que la granada es hermoso y es gratis. Que no necesitas mucho dinero para crear un paraíso, porque en el paraíso no contratas a un jardinero que te venga a cortar el pasto. Lo tienes que hacer tú. Y eso también es gratuito. Que cuando las acaricias, cuando frotan las manos, cuando te tomas de las manos y caminas, es gratis. Que cuando los dos sueñan juntos, es gratis. Y cuando los dos ríen, es gratis. Y cuando los dos lloran y sufren, es gratis. Pero si no hay lágrimas, no puede crecer el fruto. Por eso lloramos juntos, reímos juntos, vivimos juntos, morimos juntos, porque este es nuestro paraíso. Este nadie nos lo va a quitar. Ni los prejuicios de mis suegros, ni los prejuicios de mis papás, ni los problemas en la iglesia, ni los problemas en la sociedad, ni la astucia de la serpiente, nadie, porque mi paraíso está protegido bajo la poderosa mano de Dios. Y no hay persecución, ni muerte, ni altura, ni profundidad que nos pueda separar del amor de Dios. Ante más, mi matrimonio, somos más que vencedores, pero no por nosotros. ¿Por quién? Porque cordón de 3 dobleces muy difícilmente se puede romper. Tú puedes hacer de tu matrimonio un paraíso terrenal. Tú puedes trabajar en él. No eres cariñoso, siembra un poco de cariño. No eres paciente, siembra un poco de paciencia. Estás amargado, siembra un poco de gozo. Está muy largo el pasto, el césped, siembra un poco de esfuerzo. Está seco todo, sufre un poco, llora un poquito por tu matrimonio. O sea, se requiere esfuerzo, se requiere trabajo, pero no es hermoso, hermanos, cuando al final del día disfrutamos de todo ello. Como dice el salmista, regresamos con las gavillas llorando. ¿No es hermoso, hermanos, sentarnos en el jardín y apreciar el olor del jardín? ¿No es hermoso sentir el olor? No un olor que dura solamente 2 o 3 días, porque nuestro amor no es un amor chafé. Nuestro amor es un amor de esencia totalmente, hermanos. De esencia que dura no solamente unos días. ¿Sabes qué se le ponía a los muertos en los tiempos de Jesús? Especies aromáticas y ungüentos, para que no tuviera olor ese cuerpo, para que oliera bien aunque el cuerpo estaba muerto. Y ese olor duraba muchos días, meses. Cuando Jesús se le fue ungido, duró días. Cuando estaba en el Sanedrín, tuvieron que haber olido el olor que había hecho aquella mujer, que había derramado todo lo que tenía en el alabastro en sus pies. Pero cuesta. Pues que el olor que le das a tu esposa o a tu esposo no termine y que continúe aún de que el cuerpo de él o de ella esté muerto. Que continúe cuando la tengas que envolver y tengas que llorar, porque todos lloramos.
estés dispuesto que aún en su muerte le des un gran honor. Que sea un paraíso tan grande que si uno de los dos muere, le deje memorias irreemplazables a el otro. Que sepa que cuando uno muere, se está muriendo el paraíso con esa persona. Que cambies totalmente su vida, su ilusión, que hagas realidad sus sueños, que la subas al cielo y que pases los planetas y que seas una estrella fugaz con ella, de tal manera que brillen, porque así serán los que enseñan la justicia, brillarán como las estrellas en el cielo, dice el profeta Daniel. Permite que tu ejemplo brille a través de los cielos. Y como cuando murió aquella esposa de aquel gran hombre de Dios, dice la escritura que Abraham lloró y lloró y lloró, porque nuestro cónyuge es mucho más grande que el cielo. Y a veces los hacemos vivir en un infierno cuando tenemos el cielo respirando a el lado de nosotros. Ignoramos la luz de su alma, ignoramos el olor de su esencia, ignoramos su vida, y después cuando ya lo queremos volver a tomar, ya es imposible. Por la desobediencia que hicimos al Señor, como si los querubines estuvieran entre nosotros, empezamos a ver destrucción en derredor, como la muerte de Caín y Abel, y empezamos a ver cómo el mundo se va decayendo porque no apreciamos nuestro cielo. Que cuando veas a tu cónyuge, veas un cielo en su luz, y que no haya nada, hermanos, que pueda reemplazar las memorias que creas con ellos. Que cuando se vayan haciendo viejitos, que cuando entres a la casa y tus hijos vean y vean una foto y digan: ¿por qué te vestías así, papá? Mira a mi mamá, mira el fleco de Plans, qué chistosa. Y luego que vayan viendo cómo van evolucionando. Mira, aquí estamos chiquitos. Mira, aquí mi papá perdió el cabello. ¿Por qué, papá? No te preocupes, mijo, así como me ves. Y que cuando vayan las fotos fluyendo y creciendo, y cuando en una foto ya no esté uno de los dos, porque en la mayoría de nuestros casos así va a ser, hermanos, digamos: oh Señor, quiero que vengas tú por ti, pero disculpa mi humanidad, quiero que vengas por mí, pero no solamente te quiero ver a ti, la quiero ver a ella y la quiero ver en la eternidad. Ayer platicamos con el decíamos: qué bonito es estar casados, y decíamos: qué bonito es estar viviendo estos momentos, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Preguntábamos por la noticia que nos daban, y le digo: va a durar toda la eternidad. Y se pone a pensar, y digo: wow, ni yo me la creí. Dije: pero es cierto. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermanos? Disfruta a tu cónyuge, porque cuando sea el día de la resurrección, seremos como los ángeles. ¿Cómo? Sí, ya no vas a estar casado. Unos hermanos: gloria a Dios, no te emociones. Ya no vamos a estar casados. Pero el gozo y el amor que vamos a sentir sobrepasará lo que sentimos, porque lo que sentimos con el matrimonio es solamente un pedazo del cielo, hermanos. Porque cuando sintamos el cielo, todo va a cambiar. Estuve en Venezuela hace unos meses y se cantó un himno muy hermoso que me encanta. Se llama El cielo es, el cielo es. Se llama, es un himno precioso. Lo vi con más de 700 hermanos. Y me motivó cuando estaba haciendo esta clase, cuando estaba meditando, ¿verdad?
Le dicen, el cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar. Quiero ver un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar, el cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar. Y cuando estaba cantándolo y pensándolo, le decía, gracias Señor, porque por ti, por tu gracia, en mi familia también es un bello lugar. Y tenemos errores, somos humanos, pero yo sí siento que mi familia está llena de amor y de ¿qué? Y de paz. Pero ¿sabes por qué? Porque tratamos al máximo de sujetarnos a la voluntad de Dios. Y cuando decía, quiero ver a mi Salvador, pues lo veo. Lo veo en cada paso que mi esposa da. Lo veo en cada muestra de amor que ella da, porque el amor no es de ella. El amor es un fruto del Espíritu de Dios. El amor es Dios y Jesús es el amor. Así que lo que sentimos no se va a comparar, hermanos, a lo que vamos a sentir. Qué triste tener un paraíso en la tierra y no disfrutar de él. Qué triste tener las semillas y no sembrarlas en la tierra. Qué triste que crezca el fruto y no arrancarlo y comerlo. Qué triste. Esta ilustración siempre la doy. Estábamos en Israel, vimos un fruto muy grande, un árbol muy grande, muy hermoso, y le digo a Ruti, ¿de qué es el árbol? Dice, de un fruto, dice. Y digo, sí, pero ¿qué es lo que hace? Dice, cuando los judíos lo ven, siempre le dan gracias a Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Le dicen, Adonai Toda Baba. Te doy gracias, Señor, por mis padres. ¿Por qué? Porque se siembra la semilla y no empieza a dar frutos hasta 70 años después. Quiere decir que la persona que lo siembra no comerá de su qué. Pero cuando la generación lo come, agradece a Dios por los padres. Tú no sabes el impacto que tú estás haciendo en tus hijos y en tus nietos y en los hijos de tus nietos. Si tú haces un hermoso paraíso terrenal, puede hacer que muchos sean coparticipantes de la semilla que siembras, del árbol que cultivas y del fruto que cosechas. Así que, hermano, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Yo te invito, medita. Ahorita terminamos y nos vamos, pero que este sentimiento que tienes, que esta emoción que sientes, que esta completa llenura en tu corazón que tienes, sea una hermosa granada. Y que cuando tus hijos llegan a la última foto y te vean a ti solo o sola, digan, oh papá, me haces falta. Pero en mi mente has puesto todo un jardín celestial. Y cuando como, disfruto de los frutos que tú sembraste. Y aunque veo a mi viejecita sola, cansada, esperando la venida de Jesús, veo de vez en cuando una sonrisa, porque sé que te volverá a ver a ti también. Hermanos, la tenemos hecha. Vean a su cónyuge, porque con ellos, si los dos se sujetan a la voluntad de Dios hasta la muerte, van a vivir juntos eternamente. Y olvídense de Rosarito, no en mala onda, porque el cielo, hermanos, no se podrá comparar con lo que sentimos aquí. Esto es solamente una probadita, migajas con una probadita. El cielo es la cena, la fiesta, el banquete eterno. Y entonces, quiero ver a mi Salvador, el cielo es un bello lugar. Les invito a que vean el cielo en su vida, en su matrimonio, con sus
su pareja. Y los amamos en nombre del Señor. Les agradecemos porque en este fin de semana juntamos tantos jardines y algunos tenían frutos de duraznos y algunos tenían frutos de manzanas, otros de uvas, ¿verdad? Ahí salió uno, dos, que tres que sacaron plátanos también y otros pues sacaron un poquito de higos y tal vez kiwis, pero sea como sea, gracias por compartir su vida con mi esposa, conmigo. Nos vamos llenos, nos vamos completos y agradecidos con Dios por tener un pueblo sobre la faz de la tierra con matrimonios que lo aman, que le temen. Y déjame decirte, puedes tú tener en tu matrimonio bendición y un paraíso terrenal por toda la eternidad. Los amo, ¿no, Señor? Y muy pronto, cuando venga Cristo, nos veremos una vez más.